Este escenario es capital, es contundente cuando se habla del 9 de julio. La epopeya de San Martín, el cruce de la colosal cordillera de los Andes para liberar a Chile primero y después al Perú del Imperio Español, no hubiera sido posible sin la declaración de la independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Él necesitaba la declaración de independencia. Él estaba formando un ejército. Para pasar a Chile. Para pasar a Chile. ¿Y por qué necesitaba la independencia? Porque si no, iba a transportar 5.000 hombres, 5.000 sediciosos afuera del territorio, y eso iba a tener gravísimas consecuencias. Iba a ser condenado por todas las naciones del mundo, y además era como subversivos para España. San Martín necesitaba un Estado soberano para poder, con su ejército soberano, iniciar su campaña de independencia. Cuando uno ve lo que fue la preparación del ejército de los Andes, el cruce de los Andes y la campaña de Chile, uno dice, verdaderamente esto es una empresa extraordinaria en la historia de la humanidad, no en la historia argentina. ¿Por qué San Martín necesitaba la independencia de 1816? Porque de alguna manera la independencia jurídica legitimaba la lucha. Entonces, establezcamos un país y en ese país establecemos la forma de gobierno que queremos. Llevemos una nueva bandera. Llevemos una nueva bandera, seamos libres, seamos independientes. La lucha por la independencia necesitó de batallas con sus miles de muertos, muchísimos anónimos, entre ellos muchos indios naturales de las tierras americanas y también negros libertos. Y hubo victorias y derrotas, una empresa que necesitó de patriotas, de héroes y de heroínas. También las mujeres pelearon a la par de los hombres y en algunos casos se convirtieron en aguerridos jefes militares como Juana Azurduy. Pero los criollos, ellos y ellas, lucharon con todos los elementos que tenían a mano. Una historia que la Argentina no ha reivindicado como corresponde es la historia de las espías salteñas. Bueno, estas mujeres, utilizando sus encantos, se convirtieron en fenomenales espías al servicio de la revolución. Trataban muy bien a los españoles, iban y venían, iban condensando datos, y así fue que la estrategia defensiva de Martín Miguel de Güemes, que consistía en ataques guerrilleros por parte de sus infernales, la información la obtenían la mayoría de las veces siendo los encantos de las damas salteñas irresistibles para los oficiales españoles, que contaban quizá un poco más de lo que deberían contar prudentemente. Así fue que el Frente Norte, entre 1816 y 1819, se pudo mantener estable hasta que San Martín le pega el primer golpe durísimo en la batalla de Maipú. Eso obliga, sobre todo ante la perspectiva de que San Martín ataque Lima, a que el ejército que estaba en el Alto Perú bajara rumbo al Perú, y ya para 1820 esa frontera queda estabilizada. Pero estas mujeres verdaderamente valientes fueron muy importantes, y es una historia que poco recuerda la Argentina. Quizá el impulso de lo épico que llevó a las patricias mendocinas, a Martina Silva de Gurruchaga, a la esposa de San Martín, a participar mucho en el aprovisionamiento del ejército de los Andes, las ha dejado en un segundo lugar. Pero la presión de San Martín para poder hacer la guerra a su modo, cruzando la cordillera y liberando a Chile para después continuar al Perú, fue realmente exitosa. Hasta ese momento, en 7 años, desde que en 1810 los patriotas echaron al virrey a los tumbos y con generales improvisados como Manuel Belgrano, que era abogado y economista, hubo unos 90 combates y batallas de distinta magnitud, de las cuales en 55 salieron triunfantes los criollos
y en 35 los realistas. Ahora, veamos una curiosidad. Si uno preguntara a nuestros compatriotas si conoce por qué recordamos el nacimiento de la patria con dos fechas, con el 25 de mayo y el 9 de julio, seguramente la respuesta será negativa. No sabe, no contesta. ¿Por qué? Porque la enseñanza en los colegios nos enseñó a venerar a una y a otra fecha, pero no a conocer sus diferencias. El 25 de mayo lo que nosotros logramos fue un gobierno autónomo. En cambio, el 9 de julio de 1816 logramos tener un Estado soberano. Sin dudas, el 9 de julio es mucho más importante, porque el 9 de julio ya que, digamos, logramos resolver toda la cuestión institucional y empezamos a ser nosotros por nosotros mismos. Los hombres de julio, que quizá es una denominación que nos cuesta un poco tomar en cuenta porque tanto la educación de nuestras escuelas, cuando nos hablaban de los hombres de mayo, todos sabemos de memoria los 9 miembros de la primera junta, sin embargo no sabemos de memoria los 30 que firmaron el Acta de la Independencia, y eso tiene que ver de alguna manera con que la celebración del centenario en 1910 fue fastuosa, enorme, gigantesca, y el 16, su centenario, no se pudo festejar porque el mundo estaba en la guerra. El momento para declarar la independencia no podía ser peor. El ejército del norte había perdido la batalla de Sipe-Sipe. El rey de España había sido repuesto en el poder y estaba dispuesto, más que nunca, a recuperar el imperio en América a sangre y fuego. El almirante Guillermo Brown había caído preso y el caudillo oriental Artigas, en una implacable lucha contra Buenos Aires, había logrado encolumnar a Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y, lógicamente, a la banda oriental que negaron su apoyo al Congreso de Tucumán. Pese a todo, las ganas de libertad, las ganas de terminar de una vez con la revolución que había empezado en 1810, no cedía frente a nada. En 1816 apareció en Buenos Aires el cielito de la independencia que decía: ¡Viva la patria, patriotas! ¡Viva la patria y la unión! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la nueva nación! La música de los cielitos estaba en el aire. Resonaba en la llanura, se filtraba en los valles cordilleranos, en los montes del norte y en los campos de batalla de Bolivia. Hasta que San Martín escribió desde Cuyo a sus congresales: ¿qué esperan? Y los congresistas aquel 9 de julio leyeron finalmente el Acta Libertario. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime romper los violentos vínculos que nos ligaban a España, recuperar los derechos de que fuimos despojados e investir el alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores.